Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Deseo que Dios en este año sea con usted, que le bendiga, que esté de su lado y que usted pueda oír cada día su palabra, que usted pueda sentarse a los pies de Jesús cada día para escuchar su palabra y que eso pueda dirigir su vida en este nuevo año que Dios nos regala. Comienzo diciendo que bueno, usted quizás ha visto la actitud de un niño cuando debe hacer algo que es muy importante para su vida. Por ejemplo, cuando el niño está alimentándose, está comiendo. Y es común que el niño se distraiga con cualquier cosa. Y bueno, los niños son buenos para distraerse y ellos no mantienen una estabilidad de pensamiento, no han madurado aún en cuanto a cuáles son sus prioridades. Y bueno, la mamá tiene que estar detrás de él, tratando de hacer que coma los alimentos. Y bueno, en el momento a los niños se les obliga a comer. Y esto a ellos no les gusta. Y piensan, aunque no son maduros de pensamiento, ellos piensan que los padres son injustos con ellos. ¿Cómo me van a obligar a comer algo si no quiero? Bueno, hoy quiero hablarles de la prioridad. Y quiero invitarles a leer el pasaje de Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Y bueno, comienzo invitándoles a una reflexión para escuchar a Jesús. Una reflexión para escuchar a Jesús. Y es bueno saber que este es un pasaje escrito por Lucas, el que escribe el compendio de Lucas y el libro de los Hechos, y que él lo escribe y coloca en su escrito que va dirigido a un excelentísimo Teófilo, y de él hablaremos un poco más adelante. Pero por ahora vamos a abordar este pasaje bajo 3 parámetros de interpretación bíblica. Y uno de esos parámetros es la observación de los detalles. Y el segundo parámetro es analizando los detalles. Y el tercero es haciendo unas aplicaciones conclusivas. Entonces comencemos con observando los detalles. Una observación de los detalles. Y bueno, Lucas muestra en detalle el hecho de que Jesús y sus discípulos iban de camino, probablemente a o de Jerusalén. Y cuando iba de camino, él entró en una aldea. Y se entiende por los escritos del Evangelio de Juan que se trataba de la aldea de Betania, el hogar de Marta, María y Lázaro. Y vamos a observar en estos detalles las acciones de los personajes que se encuentran en el contenido del pasaje. Las acciones de los personajes. Y comenzamos con la acción de Marta. La acción de Marta
está en que ella recibe al Maestro en su casa. Ella es hospitalaria con el Señor Jesús, le abre las puertas de su casa, le recibe. Y después que Marta recibe a Jesús, dice Lucas que María se sentó. La acción de María fue sentarse a los pies de Jesús para oír su palabra. Y en este cuadro en el que María está escuchando a Jesús, aparece Marta con muchos quehaceres y se acerca a Jesús. Esa es otra acción de Marta, que se acerca a Jesús y lo hace para buscar ayuda con relación a su hermana María, para que no la deje hacer los quehaceres a ella sola. Entonces, en este cuadro de estas acciones de Marta y María, aparece la respuesta de Jesús hacia Marta, y le dice Jesús: Marta, Marta, tú estás muy preocupada en tus quehaceres. Y la respuesta de Jesús es que Marta está en sus afanes de muchas cosas. Y también Jesús le dice a Marta que María ha escogido la buena parte entre los quehaceres y estar a los pies de Jesús para oír su palabra. Pasamos entonces, después de haber observado los detalles, al análisis de estos detalles. Y vamos a analizar estos detalles con referencia a las actitudes de los personajes, ya que nuestras actitudes producen unos hechos, unas acciones. Entonces vamos a analizar las actitudes de los personajes. Y bueno, una actitud, en primera instancia está la de Marta, la buena disposición de Marta de ser hospitalaria. Ella recibe al Señor Jesús en su casa. Y este término recibir literalmente significa que ella recibió bien dispuesta bajo el techo a Jesús. O sea, implica que María recibió con mucha disposición en su casa al Señor Jesús. Por su parte, la actitud de María era oír la palabra de Jesús. Y María se sienta a los pies de Jesús. En el verso 39 dice que ella se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. Y esta actitud de María se identifica porque ella se sienta a los pies de Jesús. Y era costumbre sentarse a los pies del instructor. Y esta frase de que ella se sentó a los pies de Jesús, esta frase implica que el discípulo se sentaba a los pies de su maestro para aprender de él. Pero Marta también tiene otra actitud, y es que ella está preocupada. Literalmente significa que Marta estaba siendo distraída. Su atención estaba siendo arrastrada alrededor de todos los quehaceres. Y con esta preocupación, Marta se acerca a Jesús con dos actitudes. Y una actitud es la actitud de inconformidad. Marta le dice a Jesús: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Esa es una actitud de inconformidad. Parece ser que los quehaceres no era lo único que turbaba a Marta. La actitud de su hermana María también turbaba el corazón de Marta, porque la actitud de María no encajaba con lo que ella quería. Así que la actitud de María también movió el corazón de Marta de forma negativa. La otra actitud de Marta es una actitud imperativa. Ella dice a Jesús: dile pues que me ayude. Y este término dile está en el modo imperativo. Es decir, Jesús debe hacer lo que ella dice. Las cosas deben hacerse como ella piensa, como ella opina.
Y para Marta lo que estaba pasando no era justo. ¿Cómo es posible que María me deje servir sola? Y esto era injusto para Marta, y Jesús, según ella, no estaba interesado en hacer lo justo. Jesús necesitaba una ayuda de Marta. Jesús necesitaba orientación, la orientación de Marta. Y con su actitud, Marta interrumpe una enseñanza que Jesús está haciendo para conseguir que ella sea escuchada. Esa es la actitud de Marta, una actitud imperativa. Así que mientras María quiere oír a Jesús, Marta quiere que Jesús le oiga a ella. Por su parte, la actitud de Jesús es de reorientación. Jesús reorienta el talante de Marta. Llama su atención. Marta, Marta. El vocativo está expresado en 2 ocasiones. Marta, Marta. Lo que implica un énfasis en el que Jesús llama la atención para ser escuchado. Marta necesitaba escuchar a Jesús. Y Jesús muestra que el problema de Marta no está en el servicio en sí, sino está en que el servicio consiguió que su corazón estuviera ansioso y turbado. Jesús le muestra a Marta la prioridad, la buena parte. María aprende a seleccionar. Los quehaceres tienen su tiempo, tienen su lugar, tienen su espacio, pero es momento de seleccionar lo mejor. Es momento de decidir por lo esencial, por lo duradero, por lo eterno. Pasamos a la tercera parte, y es el de las aplicaciones conclusivas. Y en esto, en primer lugar, quiero que hablemos un poco acerca del destinatario directo de la carta, de Teófilo, de quien les hablé al principio. Y Teófilo era un excelentísimo, probablemente un hombre de muchas ocupaciones, ya que su estatus se lo exigía. Se cree que hacía parte del personal cercano al emperador, quizás una figura pública, y bueno, era un hombre que probablemente tenía muchas ocupaciones y las que les exigía su estatus. Y Teófilo necesitaba aprender la importancia de lo importante. Necesitaba saber la prioridad de Cristo en su vida por encima de las responsabilidades terrenales y de la administración de las cosas materiales. Y bueno, Lucas también le escribe a Teófilo en el pasaje de Lucas capítulo 8, en el verso 21. Él es el mismo que escribe que Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen, la llevan a la práctica. Así que Teófilo, a quien Lucas escribe, necesitaba comprender la importancia de oír a Jesús. Teófilo había sido enseñado acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Lucas quiso escribir para él también, para reorientarle sobre la importancia de oír a Jesús y de tenerle como prioridad por encima de sus quehaceres y de sus compromisos sociales, de los compromisos con sus amigos. Así que Teófilo necesitaba comprender la importancia de oír a Jesús por encima de sus ocupaciones y de sus compromisos sociales. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo somos aludidos con este mensaje? ¿Cómo también somos destinatarios de este mensaje? Y bueno, hay algo muy importante en el texto, y es lo que no está escrito. Y es que María no se defiende. María no entra en discusión con su hermana Marta, ni para defenderse ella, ni para defender al maestro.
María es sumisa. Y es sumisa tanto para con su hermana mayor, Marta, como para con el Maestro, Jesús. María está interesada en aprender del Maestro, sentada a sus pies. Entonces, esta no es una enseñanza para nosotros desdeñar de Marta ahora, ni tampoco desdeñar del servicio en sí, sino que es la reflexión de un escrito sagrado que nos confronta como discípulos de Jesús a comprender que Él es nuestra meta, nuestra prioridad. Y que nuestro deseo ferviente debe ser el de escucharle y de aprender de Él. Y si eso no está pasando en usted, usted necesita reorientar su vida a la luz de la palabra de Cristo. Usted debe estar dispuesto a dejarse reorientar, a dejar reorientar su talante, su carácter por el Señor Jesús. Entonces podemos responder algunas preguntas, algunos cuestionamientos. Y uno de ellos es, ¿cómo está la balanza en cuanto a nuestros quehaceres versus nuestra devoción a Dios? ¿Qué cosas ocupan el lugar de nuestra devoción? ¿Qué cosas ocupan el lugar de la lectura de las Sagradas Escrituras? Cuando usted debe estar leyendo las Escrituras, piense qué cosas está haciendo en lugar de ello. ¿Qué cosas ocupan el lugar de la escuela dominical? Es posible que Jesús sea nuestro comodín. Lo acomodamos aquí, lo acomodamos acá, dependiendo de nuestras prioridades o de nuestra conveniencia. Y en esto de las 2 escuelas dominicales que estamos haciendo ahora, con 50 personas cada una de las escuelas, parece ser que hay muchos hermanos que quieren acomodar la escuela dominical a su conveniencia, a sus quehaceres, a sus capacidades de levantarse más tarde o más temprano, o a sus quehaceres del almuerzo. Parece ser que Cristo no tuviera la prioridad, y parece que en vez de acomodar nuestros quehaceres, nuestros placeres, nosotros acomodamos la escuela dominical. Y hemos tomado decisiones de acuerdo a nuestras preocupaciones, a nuestras ocupaciones, a lo que nosotros queremos, a nuestra conveniencia, y tenemos al Señor como un comodín de nuestros quehaceres, de nuestras prioridades. Entonces preguntémonos realmente cuál es su prioridad. ¿Qué es lo que usted más piensa? Pero por otro lado, ¿usted es de los que se hacen oír como Marta? ¿Usted se queja de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios ha permitido en este año pasado? ¿Qué cosas le distraen a usted como un niño? Jesús detrás de usted para alimentarle de su palabra y usted distraído. ¿Qué cosas le distraen? ¿Qué cosas cual niño le hacen perder el norte de vivir a los pies del Maestro? Sí, muchas personas dicen que han recibido a Jesús en sus vidas, en sus casas, pero no les interesa lo que Él dice. Aunque Jesús se ha recibido, hay muchas distracciones que le minimizan en su vida. Claro está que cuando algo nos parece que no está bien, entonces le buscamos para que haga lo que nosotros creemos que es lo justo. Amado hermano, le invito a reflexionar en este texto con el propósito de que usted escuche al Maestro y Él y su palabra sean su prioridad en este año 2021. Déjese tratar por Jesús para formar su carácter, su talante, su modo de vivir. No deje que las ocupaciones o que sus compromisos sociales o sus compromisos de amistad le distraigan o cambien su prioridad
Y así usted se convierte entonces en un crítico de sus hermanos en la fe y también del Maestro. Que usted sea un oidor del Maestro y que usted confíe en Él las circunstancias que a su pensamiento son injustas. Jesús es el soberano. Amén. Que Dios les bendiga.